Buenas Gastón, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo te está llevando la cuarentena? Yo sé que allá en Corrientes es mucho más tranquila, yo soy de Resistencia que está mucho más estricta la cuarentena. Sí. Y acá, comparado con el resto del país, está bien, pero estamos mejor que muchas otras provincias, ejemplo Chaco, pero personalmente la llevo relativamente bien, pero siguen habiendo los mismos problemas de siempre, ¿no? Como que la cuarentena hizo que todos los otros problemas desaparecieran mágicamente y ahora lo único que importa es esto. Y el desabastecimiento no importa, la pobreza no importa, ¿no? Mientras no nos muramos de coronavirus, todo bien. Vamos a morir de pobreza, de inútil, de todo, pero de coronavirus no nos morimos. Así que personalmente bien, pero no puedo ignorar todos los otros problemas, ¿no? Resistencia sí está bastante pesado en ese sentido. Reconozco que tienen un grave problema. Pero el futuro dirá quién hizo mejor las cosas, ¿no? Ahora es medio llamativo porque usualmente los gobiernos provinciales que adoptaron las medidas como mandó el gobierno nacional son las que peor están en condiciones. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires, la ciudad de Resistencia, mientras que otras que son de gobiernos de oposición y tomaron otras medidas como la ciudad de Corrientes, exigiendo el barbijo desde primera instancia. Es muy interesante cómo hay una asimetría en los resultados. Te quería preguntar, hoy fue la marcha del 9 de julio, quería saber si vos pudiste participar, conocés gente que pudo participar o qué opinión te merece hacer una marcha en plena cuarentena. No pude, no, va, no es no pude, no participé, no tenía ganas de participar porque acá era más caravana que presencial, como por ahí en Buenos Aires o acá en Santa Fe, que era más a pie. Acá era más caravana, en auto, entonces no le vi mucho sentido ir yo a pie. Eh, sí pude conocer gente nueva que fue. Se enteraron que estoy en el Club de la Libertad y me preguntaron si sabía dónde se hacía todo eso. Sí, le pasé las imágenes que yo tenía y de 10. Así que probablemente tengamos nuevos integrantes en el club. Tal vez. Se permite soñar un poco. Y con respecto a si es válido hacer la marcha en plena cuarentena, depende, como siempre digo, depende de la perspectiva. Desde el punto de vista de salud, tal vez no. Desde el punto de vista económico tiene todo el sentido del mundo. Desde el punto de vista moral tiene todo el sentido del mundo. Así que yo creo que desde la perspectiva de salud no corresponde hacer una cuarentena en este contexto. Ahora, desde la perspectiva económica, social, cultural, la gente está enojada y tiene derecho a manifestarse y lo hizo. Así que si está bien o no hacerlo, depende, pero creo yo que importa más lo que se hizo. O sea, si estuvo bien o mal, veremos después. Se hizo. Y hubo un mensaje que yo creo se escuchó claramente. Ahora es importante esto que mencionás porque hay una diferencia entre lo que sería óptimo y lo que la gente está dispuesta a dar. ¿Vos cómo percibís el ánimo en estos grupos de humanos? Además de que, como dijimos, Corrientes tienen una cuarentena mucho más laxa, mientras que Resistencia tiene una cuarentena mucho más fuerte. ¿Es realmente lo mismo hablar de lo deseable que lo que realmente va a pasar? No, pero la gente se esfuerza porque sean lo mismo. Tiene todo el sentido del mundo. Yo también quiero el mejor futuro para mi país y mi provincia y mi gente, pero, pero de ahí a que sepamos cómo actuar para llegar a tal meta o tal fin, o para lograr ese objetivo, es ahí donde yo creo que fracasamos. Igual es gracioso porque acá con una cuarentena mucho más laxa, no hubo tanta manifestación como si en Resistencia, donde supuestamente la cuarentena es rígida, ¿no? Yo creo que, como decía Borges, los peronistas son incorregibles. Yo le encuentro la explicación por ahí. Claro, se podría decir que hay una también asimetría en los grupos electorales en cada provincia. Ahora, Es gracioso, mm, sí, sí. volviendo a lo que me comentabas de la gente del Club de la Libertad que te preguntó por el club, dónde se reunían.
¿Cómo fue tu experiencia de llegar al club, convertirte en liberal, o sea, autopercibirte como liberal? Cuando empezó todo esto, bueno, él escuchó Gloria Álvarez y surgieron mis ánimos de unirme realmente al liberalismo, apenas sabiendo lo que era libertad, propiedad privada y vida, no, me sabía esos conceptos básicos, me había leído un libro de Locke, y bueno, me enteré que el Partido Libertario estaba creciendo en ese momento, te estoy hablando principios del 2019, estaba creciendo, escuché que había gente acá como, que no sé si no estará viendo o no, pero estaba Frank Galantini y todo eso, todos ellos, Gonzalo Pare también, que estaba en Estados Unidos, si está viendo le mando un abrazo, y estaban todos ellos tratando de llevar a la política el liberalismo, ¿no? Y eso me encantó y me uní a ellos, trabajé con ellos, fueron muy buenos conmigo, yo traté de ser buenos con ellos, no solo en lo que es punto de vista de la amistad, te estoy hablando de trabajar en equipo, tratar siempre de sumar, ¿sí? Y, y no paraban de nombrar a Alberto y al Club de la Libertad, Alberto y el Club de la Libertad. Pero como eran charlas y yo estaba interesado en lo que es política, a mí me interesaba el pragmatismo político, no me interesaba sentarme a leer, no me interesaba eso, me interesaba agarrar un megáfono en la plaza y empezar a gritar que todos son unos desubicados y que tiene que terminar esto. Esa era mi básica visión, ¿no? Hasta ingenua de política. Pero como a los 4 meses de escuchar a Alberto, todo de Alberto y Club de Libertad, que te nombraban a vos también, nombraban a muchos personajes del Club de la Libertad, terminé yendo y caí en un homenaje. Homenaje no era Bastiat, a Adam Smith. Homenaje a Adam Smith. Por esta época del año, un poquito temprano, un poquito más en junio creo Sí, fue hace que poco fue. el homenaje de este año, de Adam Smith. Claro, y bueno, y ahí caí, y cuando terminó de hablar Alberto, eh, no, mentira, no era Alberto, los disertantes, que no me acordaré ahora, me voló la cabeza, fue una locura, y ahí fue cuando dije, tengo que entender lo que es la economía desde el punto de vista liberal, porque es algo, se denota que es una de las bases más fundamentales, entonces no puedo considerarme yo o autopercibirme, como dijiste, liberal, y no saber eso, entonces tuve que ir a Mises, ir a Friedman, a Menger, y bueno, ahí fue de a poco, así fue como llegué. Y después me quedé en el Ahora, club porque me enamoré de todo, ¿no? Y bueno. ahora con esta historia que comentás muy interesante, también me comentaste antes de empezar la charla que estás un poco enojado con cómo los liberales transmitimos el discurso liberal. Te quería preguntar, ya que a vos te interesaba tanto la política, la transmisión de las ideas, ¿qué problema ves con la transmisión de las ideas actualmente en el liberalismo? Mira, a ver, decime vos cómo querés que sea. ¿Querés que sea 100% franco? ¿Querés que sea moderado? Decime vos cómo Como te gustaría escuchar. sentite libre. Perfecto. No, a ver, vamos a ser francos y poner las cosas en claro. Veo muchos liberales que quieren ser Milei. Muchos liberales que quieren sentarse en una mesa a gritar, sacar datos, reventar a datos al que se le cruce adelante con cosas que ni siquiera vienen al caso muchas veces, no identifican el argumento, no se posicionan en la discusión, no escuchan lo que el otro está diciendo, están buscando el fallo para responder a eso, y eso no es un debate, eso es una discusión. Y para discutir, yo no entiendo para qué tantos argumentos entonces. Eso es lo que no sé si enojo, me molesta. A ver, yo también caigo en esa categoría, yo también estoy así. Estoy tratando de cambiar eso, pero hasta vos entras a mi Twitter, entras a mi Facebook, soy un desastre también, ¿me entendés? Pero creo yo que es importante marcar ese error y empezar a corregirlo, porque decime vos qué sentido tiene tener, para mí los argumentos liberales que vienen de la mano de Bastiat, de Locke, bueno, si quieren considerarlo a Adam Smith liberal, considérenlo o capitalista, lo que sea. Tener a toda una escuela austríaca preparada, escribiendo manuales y libros de cómo, de por qué las cosas son así, tener uno de los mejores argumentos del mundo,
y no poder transmitirlos porque yo, o porque no los sé transmitir yo, porque soy un tarado, ¿entendés? Es como tener una Ferrari pero no tener para la nafta. ¿Qué sentido tiene? ¿Entendés? ¿Para qué tenemos la solución del mundo, según los liberales? Tenemos la solución de todos los problemas si no nos van a escuchar. Pero porque, la pregunta que nos tenemos que hacer para mí es, ¿por qué no nos están escuchando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Sí? Dejar de culparle al otro, el otro es el que no me escucha, el otro es un fanático, el otro es... Todo, cuando la culpa es del mundo no es el problema, me parece a mí. Entonces eso es lo que me está molestando un poco, que no estamos siendo capaces de llegar a la gente. Estamos sí siendo capaces de captar a los nuevos, a los que no tienen ninguna ideología establecida, y nos escuchan a nosotros y se vienen con nosotros, ¿no? O se vuelven un poco liberales, o al menos se tiran un poco a lo que sería hoy la derecha liberal, pero salen de ahí. Pero yo hasta ahora no vi a un peronista, a un radical, bueno, sí vi a un par, pero son contados con las manos, un radical volverse liberal, ¿sí? Es más, causamos el efecto opuesto, que hacemos que se aferren más a su otra ideología, ¿entendés? ¿Por qué está pasando eso? ¿Se entiende? ¿Cuál, Pero cuál crees que serían los recursos, ya sean discursivos, de acercamiento, espacio que deberíamos generar para atraer todo este público que no le interesa o no le gusta nuestro mensaje? generar el espacio, creo que los pasos ya están generados y son los de siempre. Desde una charla en el café, una merienda con amigos o con la familia, si querés arrancar con la familia, arranca por ahí. También es válido invitarlos a debates y que debatamos, no discutamos, ¿sí? Ese tipo de espacios que creo yo ya están establecidos por el Club de la Libertad o en la vida cotidiana misma, es ahí donde uno tiene que empezar a dejar de buscarle pelea al otro, dejar de provocarlo, ¿sí? Y empezar a explicarle nuestras propuestas, ¿sí? En el caso, esto siempre desde la perspectiva o con el objetivo de querer sumar adeptos. Si lo que vos querés, no, yo a mí la verdad me gusta ir a los cafés y reventarle a cachetazo al peronista que tengo enfrente y me cago de risa y la paso genial. Y está bien, es totalmente válido. Pero después no nos quejemos con que somos agresivos, con que no estamos sumando nueva gente, con que eso es, o sea, o hacemos las cosas bien y corregimos nuestros errores, o cometamos los errores que sabemos que estamos haciendo mal, sigamos cometiéndolos, pero después no lloremos que no nos hacen caso. Me parece a mí, Ahora, ¿sí? me Esto es una llamó, opinión mía, no tengo verdad absoluta en nada, yo. Aclaro no, eso. está bien, para eso es perspectiva joven, la idea es escuchar la idea de cada uno, y más para vos que sos alguien tan representativo de nuestra fundación, coordinador de un equipo, nos interesa mucho escuchar tu opinión. Ahora, algo que me llamó la atención fue que hiciste el gesto de la derecha liberal entre comillas. ¿Por qué marcar ese punto tan específicamente? Es una especie de miedo. A ver, por algo el liberalismo se aparta o se diferencia de lo que es la derecha y lo que es la izquierda, ¿sí? Yo personalmente cada vez noto menos diferencia entre kirchnerismo y macrismo y noto menos diferencia entre socialismo y la derecha, ¿sí? ¿Por qué mi miedo? Porque este gobierno populista, socialista, está haciendo que juntemos a los que se quieran unir con nosotros, ¿sí? O sea, el que quiera venir, que venga con nosotros. Y listo, que venga, pero que entendamos que nosotros somos liberales y ellos son de otra ideología, ¿sí? Y ahora hay una derecha liberal que no sé si son liberales que se creen de derecha, o son de derecha que creen que son liberales, hay una confusión ahí, no sé identificar quién cree qué, y eso va a provocar en el futuro que cuando entendamos que este gobierno populista ya no da más, y nos abracemos con los de la derecha, ¿sí? ¿Qué pasa si después la derecha toma el poder en vez de los liberales? ¿Qué pasa? Como ya ha pasado en otros momentos de la historia, en otros países, cuando la derecha tomó el poder y los liberales ahí con los ojos brillando esperando que ellos sí solucionen las cosas, ¿sí? Porque para eso les dimos nuestro apoyo. Y terminan siendo igual de estatistas que los demás.
no serán populistas o serán menos populistas o harán diferentes las cosas, pero siguen siendo estatistas, siguen poniendo al Estado arriba del individuo, ¿sí? Siguen creyendo que es el Estado el que tiene que controlar la vida de los demás. Y es ahí donde el liberalismo se levanta, se enoja y encima la mayoría de veces se va de vuelta con la oposición que suele ser la izquierda, entonces siempre estamos entre uno y otro. Que no le veo el sentido a eso. Y ese es mi miedo que nos pase cuando todo esto termine, ¿no? Si es que termina. Ahora, mi pregunta sería, el liberalismo a lo largo de la historia siempre fue una posición minoritaria, o sea, en la mayoría de los momentos históricos fue una posición minoritaria que lo que hacía era aportar su cuota ideológica a la mayoría de los armados. Mi pregunta es, ¿no sería justamente un riesgo unirnos, casarnos con un grupo político para perder esta cuota de crítica que tiene siempre el liberalismo a otros grupos políticos? Eh, a ver, en la política siempre hay riesgos y siempre hay oportunidades. Si te vas a unir con la izquierda es lo mismo que unirte con la derecha. O sea, el peligro, la amenaza a la libertad que tanto nos asusta a nosotros siempre está, ¿sí? Hasta que no haya una otra propuesta diferente al liberalismo, que hasta ahora yo no conozco, en la que ponga al Estado por debajo del individuo, ¿sí? Y no al revés, la amenaza a la libertad, a la propiedad privada y a la vida siempre va a estar, ¿sí? Lo que suelen hacer muchas veces es que conforman un porcentaje pequeño en diputados, en senadores, ¿sí? Eh, y van acompañando las diferentes propuestas que se ponen. Por ejemplo, si la izquierda propone que, como por ejemplo está pasando ahora que tenés a Del Caño, y fíjate el delirio en el que estamos, que Del Caño está pidiendo que bajen impuestos. En teoría, si tuviéramos nosotros diputados, una fuerza liberal en diputados, los liberales dirían, háganle caso a Del Caño, nosotros acompañamos a Del Caño, ¿entendés? Y así sería, suponete vos con la derecha proponiendo la libre portación de armas, ¿sí? Acompañamos a la derecha, ¿sí? Pero siempre entendiendo que nosotros somos liberales y ellos son otra cosa, ¿sí? No confundirse, porque después, cuando llegan al poder, nos llevamos una desilusión enorme. Y eso demuestra la ingenuidad que tenemos nosotros en lo que es política. En política pura, no. A mí me parece que al liberal le cuesta mucho entender lo que es la concepción de política, lo que es ese juego de jerárquico de poder, ¿sí? Le cuesta mucho al liberal entender eso porque, creo yo, nos aferramos demasiado a nuestros códigos y valores éticos y morales que nos da el liberalismo. Y que es muy lindo, pero eso en la política muchas veces es más una piedra que una ayuda. Entonces hay que aprender a tener, como dirían en mi barrio, más calle, más viveza, ¿sí? Que ahora en este proyecto político que vos estás comentando, ¿cómo ves los armados liberales políticos en la actualidad? ¿Vos crees que son viables de alguna forma para una eventual elección 2021, 2023, etcétera? Y eso de vuelta, depende qué digas viable. Si tiene algún futuro, va a depender totalmente de ellos. Si vos me hablas de una propuesta política peronista, yo te digo que no es viable, pero están en el poder desde el 45, los tumbaron un par de veces, pero siempre vuelven, ¿me entendés? Si es viable o no jugar desde ese punto de vista ahora, es muy ineficiente. Puede que sí, puede que no. Por eso justamente se hablan mucho de resultados, no de si esto va a tener un futuro o no, ¿sí? El futuro, o si es viable o no, va a depender de cómo se manejen los liberales en la política, qué tan dispuestos a hacer consensos están, qué tan dispuestos a dónde ponen su freno y decir, estas ideas no las vamos a tirar para atrás, hasta acá llegó nuestro consenso, hasta acá permitimos que avancen, acá no avanzan más. Eso depende mucho de cómo manejen los dirigentes políticos liberales y qué tipo de consenso hagan, ¿sí? Cuando Spert hizo un pacto con ASEF, no fue lo mismo que cuando hizo un pacto ¿cómo se llamaba este otro? No me va a salir el nombre ahora. Que fue el que le dio el sello para presentarse porque los garcaron de último momento los del gobierno, ¿sí? Unir, ¿no era?
Unir que me parece que era, no me acuerdo muy bien el nombre. Pero el punto es que no son los mismos, los consensos no son los mismos con una posición política y con otra, porque las negociaciones no son las mismas que con otras, porque hay intereses de por medio, ¿sí? Y no está mal que sea así, la política es así. En la política siempre hay intereses, y eso unir parece que dicen ahí, bueno, con unir. Siempre hay intereses de por medio y eso provoca que sean diferentes cosas y vos tengas que rever tus valores, rever tu ética, rever tu moral y ver, bueno, qué cedemos y qué no cedemos, ¿sí? ¿Qué les damos y qué nos dan ellos? ¿Sí? Así es como se hace la política, buscando consensos, sumar siempre, y se transforma en algo difícil cuando uno no comprende que probablemente vos hoy te abraces con Macri y mañana lo revientes a Macri y te vayas con Cristina, y después al revés. La política es así en la Argentina hoy. ¿Me gusta? No. ¿Se justifican todas las traiciones y todos? No lo sé, ¿sí? Pero uno tiene que entender que si se mete en política es para embarrarse, ¿sí? Y no es para andar poniendo por arriba tu moral y tu ética si lo que querés es lograr el objetivo. Esa es la pregunta que se tienen que hacer muchos los que quieren participar en política, y no solo los liberales, ¿eh? Cualquiera, seas peronista, radical. ¿Qué vale más? ¿Tu valor, tu ética, o tus ganas de lograr el objetivo que te propusiste? ¿Sí? ¿Qué te importa más a vos? ¿Decir, abrazarte con un peronista o llegar a diputados y senadores y lograr que bajen impuestos? ¿Sí? O lograr que se legalice la marihuana, por ejemplo, la cannabis medicinal que ayuda a los epilépticos y todo eso. ¿Qué importa más para vos? No, a mí me importan más los valores y la ética, porque la verdad que eso es lo que me hace como persona. Bárbaro. Ahí está el club, ahí están las fundaciones, ahí están los libros. Da la batalla cultural desde tu posición. No, a mí me interesa la política. Bárbaro. Ahí está Unidos, ahí está el Partido Libertario, la UCD, lo que vos quieras, ¿sí? Ahora, prepárate para lo que venga. Eso es algo que tiene que tener en claro, sí o sí. No se pueden meter a la cancha de fútbol y no saber dónde es el mediocampo, dónde es el área y dónde son los corners, ¿sí? Bien, ahora aprovecho para decirle a la gente que puede dejar preguntas y yo te las voy a ir transmitiendo. Acá Manuel Medina hace una pregunta interesante. ¿Por qué pensás que el peronismo siempre vuelve? O sea, como este eterno retorno de algo que la mayoría ve como una masa amorfa ideológica. O sea, es difícil identificar un hilo conductor a lo largo de toda la historia del peronismo. ¿Por qué crees que entonces termina volviendo? Porque entienden muy bien lo que es el poder en sí. Ellos entienden el poder y la llegada que tienen a la gente, y la usan de una manera muy eficiente. Ellos lograron, ¿sí?, llegar al poder a base de populismo. Se ganaron el corazón de la gente, ¿sí? Con eso construyeron una base política grande en las calles, porque la ganaron en las calles, a los tiros, mediante golpes de Estado, desapareciendo gente, lo que vos quieras, pero se ganaron el corazón de la gente con populismo, y eso generó fanatismo, ¿sí? Y lograron construir un mito que era que Perón era un tipo súper carismático, cuando no lo era. Si vos mirás los videos que hay de Perón, el tipo de carismático no tiene nada, ¿sí? Me parece que el Papa es un poco más carismático que él, pero no importa. ¿Por qué? Porque yo no lo veo. En el 50, yo estoy acá en Corrientes, yo nunca vi a Perón, pero me contaron que es carismático. Ah, y da de comer a la gente, qué lindo. Y ayuda a los pobres, ah, qué bonito. Y está casada con una nena, y está con una nena de 15 años, sí, no importa, pero bueno, nadie es perfecto, ¿entendés? Ganan el corazón de la gente, y contra eso no hay nada que hacer. No hay nada. A ver, Santi, ¿vos de qué equipo sos de fútbol? No me gusta el fútbol. Bueno, bueno, listo. A ver, vamos a suponer que sos de Boca o de River. ¿Cómo te convenzo yo a vos de que que tu equipo es malo? ¿Cómo te convenzo a vos de que River es un mal equipo? No se puede, porque ya está en tu corazón, ya es algo con lo que te identificás, ya generaste una relación de amor, ¿sí? Y de devoción hacia eso, que puede ser una persona, puede ser una institución, puede ser lo que vos quieras,
y vas, y si es necesario vas a dar la vida por eso, porque para vos es lo más importante del mundo. El peronismo logró que para el peronista, el peronismo sea lo más importante del mundo, ¿sí? Por eso vas a ver que Lázaro Báez sale libre, vas a ver que matan exsecretarios y la gente va a buscar otro. Hoy yo estuve debatiendo con un amigo peronista, ¿sí? Y le comenté, le dije que no podía estar a favor del pueblo, porque ellos encima son los que están más a favor del pueblo, y le dije, no pueden estar a favor del pueblo cuando le rompen las silobolsas a la gente del campo. ¿Y ¿sabes lo que me contestó? Lo de las silobolsas para mí es un auto boicot. ¿Entendés? La culpa no es del peronismo, no. ¿Cómo va a ser de Cristina? No. Esos son los oligarcas del campo que se están auto boicoteando para ensuciar la imagen del peronismo, de los Son pérdidas kirchneristas. millonarias. Están perdiendo un palo y medio para ensuciarle la imagen a los kirchneristas. Pero fíjate vos, no quiero no digo esto para que la gente se ofenda y que digan que son unos desubicados. Fíjate cómo piensan, cómo siempre logran encontrar la excusa para que el otro es el culpable. Eso son otras cosas, no es culpa del peronismo, mi peronismo es bueno. Convencieron a la gente de eso. Ese es el éxito del peronismo, les guste o no, y en cierta medida lo logró el radicalismo también, pero en menor medida, ¿no? En menor caudal de gente, ¿sí? Pero con eso se aseguraron que cada 10 años, nos guste o no, el peronismo vuelva al poder. ¿Hacés la cuenta? Decime, desde el 45 hasta la fecha, hablando de gobiernos democráticos, ¿no? Una década en la que no haya gobernado el peronismo. Creo que fue el 83 y fue porque estuvo Alfonsín, pero porque volvió en el coso. Pero si haces del 83 al 93, estaba Menem. Haces del 93 al 2003 y estaba, no me acuerdo qué presidente. Pero si no, 2003 pero si asume no hubo Néstor. ningún peronista, 2003 todo en esto. Del 2003 al 2013, ¿quién estaba? Cristina Kirchner. Del 2013 al 2023, esperemos, en realidad va a seguir Alberto Fernández, pero esperemos que cambiemos de presidente. Pero si haces la cuenta, cada 10 años vos tenés un gobierno peronista, cada década vos tenés un gobierno peronista, ¿te gusta o no? Es así, lo lamento, pero lograron eso, y contra eso hay que combatir. Muy bien, acá Luciano hizo una pregunta interesante, o sea, ¿qué opinas de Grabois? Y a mí esto me da pie para preguntarte otra cosa. ¿Crees que en el liberalismo hay un espacio para este tipo eh, a ver, de guías populares, de gente que se pare y movilice grupos populares, que se acerque a las villas, que tenga este tipo de llegada? ¿O crees que nuestra ideología no puede compatibilizarse con ese tipo de movimiento político? Bueno, mi opinión de Grabois es que es el ojo y los oídos del Papa, ¿sí? Es para decir, el Papa está con el peronismo, ¿sí? Te guste o no, la cara del Papa acá en Argentina es Grabois en las calles, ¿sí? El Papa está en Italia, todo, Grabois es el que se va, el que le manda cartas al Papa, Grabois es el que se comunica con él, el que lo bendice, Grabois es el Papa acá en Argentina, es la representación de él. Mi opinión personal es que es un delincuente más, ¿sí? De los que sobran en este país. No quiero decir mucho más de eso porque voy a ser muy redundante. Es un delincuente más y una mala persona y por mí debería estar en cana, para perpetua, ¿sí? Ahora, con tu otra pregunta que es un poco más interesante. El liberalismo, si hay algo que tiene, es que nace del pueblo para el pueblo, ¿sí? Por más que esa sea una frase medio peronista, el liberalismo se creó para que el pueblo se gobierne así solo cada vez más. El liberalismo es para que cada vez dependas menos del Estado. Por eso nuestro peor enemigo es el populismo, ya sea de izquierda o de derecha, porque el populismo es justamente lo opuesto, genera dependencia en el Estado, ¿sí? Hace que la población dependa más del Estado. El liberalismo lo que hace es justamente lo opuesto, hace que el gobierno dependa menos de él en la menor medida posible. Después estarán los anarcocapitalistas y todo eso, pero eso es otra cosa que es muy, muy largo, ¿no? Así que el liberalismo jamás sería incompatible con ningún movimiento político que tenga ganas de librarse del Estado, ¿sí? Siempre y cuando ese movimiento político lo que quiera es depender menos del Estado, ahí hay un espacio para el liberalismo.
Y el liberalismo puede ser un espacio para esa gente que por ahí no comprenden tan bien como nosotros lo que es la libertad privada, la vida, o perdón, la propiedad privada de la vida o la libertad, pero sí entienden que si siguen en manos del Estado, van a seguir empobreciéndose más. Y si no hay ningún espacio para ellos, la verdad que desconozco, en el club estoy seguro que un espacio para esos movimientos políticos no hay, pero no sé si otra fundación en el país le da ese espacio, no lo sé, pero si no lo hay, pues sería muy inteligente de nuestra parte abrir un espacio ahí. ¿Por qué hay más gente que nos va a apoyar? Porque hay gente que entendió a la primera de que el Estado es el problema y no la solución. Bien, acá S. Ramos 19 pregunta, ¿cómo es posible que siendo un país originalmente liberal, hoy el liberalismo sea poco conocido y yo le agregaría o tal vez mal entendido también? Las dos cosas, las dos cosas. El liberalismo siempre fue poco conocido por la gente común, ¿sí? Tenemos, sí, muchos referentes liberales a nivel mundial, Churchill, bueno, si quieren, Adam Smith. Tenemos gente de renombre liberal que participó en guerras mundiales y todo, y vos los nombrás y podés decir, ese era liberal acá a nivel nacional, Alberdi, Belgrano, Mariano Moreno, si quieren, un liberal pragmático San Martín. Hay gente de renombre a nivel mundial y nacional acá en Argentina para decir, esos eran liberales y dar a conocer desde ese punto de vista. Ahora, eh, eh, es cierto que eso se fue perdiendo durante mucho tiempo, ¿sí? Durante todo 1900 fue peronismo versus radicalismo y los milicos, esa fue toda la guerra que hubo acá en la Argentina, y se perdió todo ese conocimiento que había de liberalismo desde, digamos yo, 1853 hasta 1916. Y ahora notablemente resurgió. Si querés de la mano de Milei, si querés de la mano de Gloria Álvarez, si querés de la mano de, de Axel Kaiser, lo que quieras, el liberalismo en Latinoamérica reflotó, ¿sí? Más o menos en los mismos tiempos en varios países, y se está dando a conocer más. Nuestro club es la prueba. En 3 años crecimos una barbaridad, ¿me entendés? Pasamos de ser, ¿cuántos eran? 6, 7 gatos locos a todo lo que son ahora, que somos 200 y algo, no sé, algo así, ¿entendés? O más Más o menos capaz. 100 personas, más o Bueno, menos 100 100, colaboradores. perfecto. 100 colaboradores más los que ya conocen del liberalismo, ¿sí? Por ahí no están con nosotros, por ahí no actúan con nosotros, no se acercan a los partidos políticos o a los espacios políticos liberales que creamos, pero están al tanto del liberalismo y más de uno cada vez se autodefine más como liberal porque le convencen nuestras cosas. Entonces, hubo un repunte, no sé de qué tamaño, no sé qué tan grande es qué tan grande es nuestro alcance en eso, ¿sí? Pero claramente que está creciendo y va a seguir creciendo. Esto ya no es algo ya no es como hace 2 años que estaba Milei, Giacomini, Agustín Echevarne, de dos gatos locos más, y ahí estaba todo el liberalismo. Ahora tenés Barbaridad, Ramiro Castiñeira, tenés a Adornil, tenés muchas otras personas que están empezando a dar las patatas de las ideas de la libertad. Antonella Martí, si querés poner una mujer, ¿entendés? Es, y sumarle a eso los presidentes que, o al menos son liberales desde el punto de vista económico, como Bolsonaro, que Bolsonaro es de derecha, vamos a decir la verdad, de derecha, no me termina de gustar, pero tiene un liberalismo económico, está a la calle, ¿entendés? Lo de Donald Trump, que también es de derecha, fue importante para repuntar las virtudes que tiene el liberalismo desde el punto de vista económico y con eso poder convencer más fácil a la gente, ¿entendés? Eh, yo creo que hubo una conjunción de cosas, empezaron a suceder hechos, independientemente unos de otros, pero como fueron tan escalonados que hasta parece que están conectados. No sé si están conectados o no, pero da esa sensación. Entonces, decir, si querés que sea buena suerte, buena racha, bendición de Dios, o simplemente era lo que tarde o temprano iba a pasar también por la lógica,
el nombre, ponerle vos la razón, te la dejo a vos, pero es indudable que el liberalismo está creciendo y va a seguir creciendo. Bien, acá están preguntando y me parece, siguiendo la línea de la situación política que mencionaste de varios países, puntualizando que en Argentina mencionan Luciano y Luli Brogi la aparición de Macri a ponerse a hablar como portavoz de la oposición. ¿Vos creés que sigue habiendo espacio para un Macri, para un PRO, o que tal vez la oposición en Argentina tenga que ser un poco más dura, más representativa en los términos de la libertad, o más entre comillas de derecha? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Medio jodido eso, pero a ver. Macri, personalmente, yo creo que intentó hacer bien las cosas. No justifica para nada las cagadas que se mandó, ¿sí? No quiero entrar en el no lo dejaron gobernar, porque por eso no es excusa. Se vendió al peronismo. Una cosa es hacer un pacto con el peronismo y con eso ir juntos, y otra cosa es venderse. El tipo se vendió, le hizo estatuas al peronismo, el tipo le cantaba el himno a Perón, perdió perdió la base antiperonista que fue la que la llevó al poder, ¿sí? Al perder eso, se vio obligado a hacer cosas desesperadas, instaló el debate del aborto. Fíjate que instaló el debate del aborto, de lo mal que estaba, para tapar las vergüenzas, porque vamos a decir la verdad, fue vergonzoso el tema económico en el macrismo, ¿sí? Y no es cierto que lo de la pesada herencia, eso es totalmente mentira. Desde el día uno el macrismo hizo todo lo posible para seguir haciendo que el Estado para seguir generando dependencia de la gente en el Estado, ¿sí? Entonces, eso de que ahora hay que defender la libertad, la propiedad privada, o ese discursito que está haciendo Macri ahora, no me lo creo. Eh, Además de que es político. Hay que ser estúpido para creerlo en políticos, les guste o no. O sea, este país hay sobrado ejemplos de por qué no hay que creerlo en políticos, por más que parezca bueno y esté de tu lado, ¿sí? Pero, así todo, este gobierno actual, mira, yo justo estuve leyendo un libro, Libertad en 30 días, que es un compilado de varios autores, entre ellos está Orwell, y Orwell, en uno de esos artículos periodísticos que él escribió, hablaba de John Flynn. John Flynn fue un periodista que vio de primera mano lo que era el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y él, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, desarrolló otro artículo periodístico que lo publica, que lo da a conocer Orwell en este libro. Eh, y ahí John Flynn, si quieren googleenlo, desarrolla 8 puntos de un gobierno fascista, ¿sí? Son 8 los puntos en los que el gobierno empieza a tomar actitudes fascistas, ¿sí? Empieza a tomar actitudes de querer avanzar agresivamente sobre la libertad individual, imponer de manera agresiva el colectivismo sobre el individualismo, y es bastante interesante, pero en resumidas cuentas, ese artículo, si vos tomás ese artículo y evaluás al gobierno macrista, ponele que cumple 5, ponele. Este gobierno cumple 7 de 8, ¿sí? Entonces, la pregunta que les hago yo a todos los que me están escuchando, ¿dónde creen ustedes que puede descansar mejor donde tenemos mejor oportunidad nosotros de llevar las ideas de la libertad a la política y a dar la batalla cultural propiamente dicha? ¿Con Macri o con Cristina? ¿Eh? Ese es el tema. Yo odio esta disyuntiva, ¿eh? Odio esta disyuntiva porque los dos me parecen igual de malos, pero igual de malos en lo económico, obviamente, pero en el tema social, en el tema cultural, yo veo más fácil, más libertad de acción con Macri, ¿sí? Yo no sé si Macri debe hacer la cara que deba representar al PRO o a la oposición. Ahí ya no lo sé, porque ahí tendría que saber qué piensan no solo los liberales, no solo esta nueva derecha que está surgiendo, tendríamos que saber qué piensan los radicales, qué piensa ECO, qué piensan todos esos dirigentes que conforman la oposición, ¿sí? Como les dije, esto es tema de consenso, ¿sí? Y de negociaciones. Y si Del Caño quiere formar parte de la oposición, que parece que la forma, ¿sí? Agarra y dice, no me interesa Macri y me llevo mi punto y medio de público conmigo,
ese es un punto y medio menos que tiene la oposición y es un punto y medio menos de fuerza que tiene para oponerse a estos realmente fascistas, porque realmente no tienen otro nombre, fascistas, Santi. No, la expropiación fue demasiado agresiva, la cuarentena, nos encarcelaron, nos encarcelaron. A ver, estaban liberando delincuentes con una total impunidad en la televisión. Hay escuchas de cómo esta funcionaria liberaba delincuentes. Si eso no es fascismo, me parece a mí que o yo no sé nada o estamos todos muy confundidos. Bueno, Gastón, se nos estaba quedando sin tiempo. Te quiero agradecer el haber venido, el haber prestado tu tiempo a esta entrevista. Me gustaría, antes de terminar, que nos puedas recomendar 3 libros que para vos te hayan marcado, que sean de tus favoritos o que te parezca que amerite que otros los lean. Perfecto. Yo voy a hacer, como dijo Adorni, no me gusta recomendar libros a mí porque cada liberal lee lo que le interesa, ¿sí? Si a mí no me interesa el derecho, no me interesa la economía, no te estoy por ir a leer Mises, no estoy por ir a leer Hayek o Bastiat, ¿sí? Ahora, hay libros que me parecen a mí que es muy difícil que un liberal no los lea por mera inercia. El liberalismo te lleva a leer esos libros. Y esos son La ley de Basquiat, Liberalismo de Mises, y un tratado sobre el gobierno civil de John Locke, ¿sí? Lo que yo sí recomiendo es que se lean todos los libros de John Locke, porque ahí es donde está la base, ahí es donde uno entiende bien la relación que hay entre libertad, propiedad privada y vida, ¿sí? E individuo. Entonces, léanse todo lo que puedan de John Locke y no dejen de leerlo y leanlo 5 veces si no lo entienden, porque es realmente el núcleo del liberalismo, de ahí sale todo. Eso sí te voy a recomendar, a John Locke. Y esos 3 libros que te nombré son los que me marcaron a mí y me parecen buenos libros para que lean todos. Muchísimas gracias, Gastón, por haber venido. Saben que nos pueden volver a encontrar mañana a las 9 p.m. con Conversando con el Club de la Libertad y a las 11 p.m. otro Perspectiva Joven. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos, Gastón. Nos vemos, Santi. Saludos.